Estoy contento, ¿no?, de inaugurar una cosa que hasta ahora no se había hecho nunca. Lo que vamos a hacer a continuación es que cada uno de los médicos os vais a presentar durante un máximo de 4 o 5 minutos. Me explicáis quiénes sois, dónde trabajáis, cuál es vuestra relación con los pacientes de NMO y MOGAD y qué hacéis en vuestro centro por ellos. Georgina. Buenas tardes a todos, yo soy Georgina Rambide, o Georgina, como prefiráis. Yo soy neuróloga originaria de México, pero ya llevo unos cuantos años por aquí, y ahí también fue mi primer contacto con pacientes con NMO. ¿Vale? Entonces, yo trabajo aquí en el SEMCAT, y junto con el doctor Cobo empezamos una clínica específica sobre NMO y MOGAD en octubre de 2021. Muy bien, gracias a Georgina. Álvaro, ¿qué añadimos a lo que acaba de decir Georgina? Bueno, podemos añadir muchas cosas. Yo intentaré ser también breve. Bueno, yo soy originariamente de Santander, cerca de donde es Noelia, la presidenta, pero no es la misma comunidad, es otra comunidad diferente. Y bueno, yo me formé aquí en Belviche y hice mi tesis en mielitis no compresivas, y luego estuve en Francia, estuve en Lyon, donde estuve viviendo varios años, 5 años, y estuve trabajando con Romain Marinier. Más focalizado en neuromielitis óptica y en MOGAD. Y allí, bueno, la verdad es que aprendí mucho del sistema y estructura que tienen en Francia, que es completamente envidiable, porque es una estructura que no tenemos aquí. Y gracias a ello pues pueden estudiar esta patología con mucha profundidad. Posteriormente me vine aquí en el 2020, como ha dicho Georgina, establecimos la consulta, la clínica NMO, que yo creo que ha ido muy bien. Y además hacemos investigaciones en el laboratorio. Estamos pues haciendo varias cosas de investigación con biomarcadores. Así que, bueno. Muy bien. Una pregunta que no es confidencial, por lo tanto que sí que me podréis responder. ¿Cuántos pacientes tenéis de NMO y MOGAD actualmente en esta consulta? En activo creo que alrededor de 50 más o menos. 50. Esto un poquito también para los pacientes nos interesa, ¿no? Saber cuántos somos, dónde estamos. Pues en CEMCAT son unos 50. Aprox. Fíjate que nosotros tenemos una asociación con 30 y pico miembros, o sea que os vamos a dar un deber. Y es que deis a conocer a los 20 que faltan, o a los otros, nuestra asociación. Muy bien. Gracias, Georgina. Gracias, Álvaro. María, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo soy María Sepúlveda, yo soy neuróloga, que hice mi residencia en neurología en el Hospital del Mar, de aquí de Barcelona. Y desde el 2010 tuve la suerte de incorporarme al Hospital Clínico de Barcelona con el doctor Albert Saiz, que es también neurólogo, que, bueno, de hecho fue la persona que introdujo aquí en España la técnica de detección de los anticuerpos contra la aquaporina 4, y posteriormente también fue de los pioneros en introducir la técnica de detección de los anticuerpos anti-MOG. Entonces yo tuve la suerte de estar con él y conjuntamente pudimos hacer pues estudios, ¿no?, de investigación clínica para conocer la enfermedad, la neuromielitis óptica aquí en España. También para saber más de la enfermedad del MOGAD, ¿no?, de la enfermedad asociada al MOG en España, y pude hacer también mi tesis en esta enfermedad, ¿no? El doctor Saiz se jubiló y pues yo soy ahora un poco la persona que está a cargo de la unidad específica de neuromielitis óptica y y enfermedad asociada a MOG de adultos en el hospital clínico, y la idea es seguir trabajando e investigando a nivel clínico, sobre todo a nivel, ¿no?, pues de cómo profundizar en el diagnóstico, mejorar el diagnóstico, pero también de biomarcadores y en todo lo que sea necesario. Gracias. Y la pregunta obligada, ¿cuántos enfermos en NMO y MOGAD tratáis en el clínico? Mira, de adultos tenemos 17 pacientes con NMO y 28 con MOGAD. Y 28 con MOGAD. ¿Y también tenéis niños? ¿O adolescentes? Ahí está. Esto los ve la doctora Armangué. Pues Thais, de San Joan de Déu, ¿qué nos cuentas? Sí, bueno, no sé si me han dicho que la activarían. Sí. ¿Sí?
Yo soy neuropediatra, me formé de hecho en neuropediatría en Vallebrón, aquí, y después hice mi tesis doctoral en el Hospital Clínic, en IDIVAPS, con el equipo del Dr. Said y el Dr. Dalmau, y allí me especialicé en neuroinmunología, ¿no? Pediátrica, que en niños es excepcional realmente, pero que al final, al ser una enfermedad rara, sí, cada uno, ¿no? Pues se juntan, al final realmente es bastante frecuente. Y entonces ya me incorporé allí en 2012 y creé una red española multicéntrica de estudio de enfermedades desmielinizantes y encefalitis también autoinmune en España, en el cual cualquier neuropediatra de cualquier hospital puede mandarnos muestras e información clínica, imágenes de cualquier niño que tenga un evento desmielinizante, y descartamos anticuerpos MOC, anticoagulina 4 de forma sin coste y con proyecto de investigación translacional. Entonces, al principio empecé así como investigación, pero nos faltaba un poco el poder ver a estos pacientes, y desde 2016 creamos en Sant Joan de Déu una unidad específica de neuroinmunología pediátrica, en donde vemos casos de NMO y MOGAD, y así como otras enfermedades neuroinmunológicas en niños. ¿Y tratáis casos un poquito también de Barcelona o de Cataluña? Sí, también o sea, es como un poco el centro de referencia pediátrico en estas enfermedades aquí, y también pues vía SIFCO, que son unas derivaciones entre comunidades. También vemos pacientes de otras comunidades, ¿no? Y también a nivel internacional pues también recibimos consultas. Y yo formo parte del grupo internacional de estudio de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes pediátricas, y hay un grupo europeo de MOGAD, de neuropediatras, neuroinmunólogos, o sea, algo muy específico que también... Muy bien. Thais, ¿cuántos niños en edad pediátrica tratáis en Sant Joan de Déu con estas patologías? Lo interesante es que la patología en niños, realmente la epidemiología es muy diferente, y tenemos muy poquitos casos con acoporina 4. Por ejemplo, tenemos 4 casos, que es excepcional, pero puede ser muy grave, y en cambio tenemos muchísimos casos con MOGAD. Solo en Sant Joan de Déu a lo mejor habremos visto más de 70, y en este estudio multicéntrico pues llevamos más de 150 casos que no los vemos todos físicamente, pero que sí que son MOGAD. Muy bien. Y ya que tienes el micrófono, Thais, pasamos al turno de preguntas. Estas preguntas las hemos ido recogiendo antes del evento a través de una encuesta a todos los pacientes. Un servidor las ha recogido, las ha reestructurado, las hemos ordenado un poquito, y ahora vamos a trasladarlas a los médicos. Yo le haré la pregunta, que son nuestras, no son mías, a un médico, y si después de la respuesta alguien quiere añadir algo, por supuesto que lo podéis hacer. Thais, ¿les preocupa a los pacientes de NMO y MOGAD si esta es una enfermedad con la que se nace, o si se adquiere por determinados hábitos o condiciones del entorno? Esta realmente es una pregunta muy interesante y que nos hacemos también los médicos. En general, muchas de estas enfermedades autoinmunes se cree que hay un componente genético, es decir, es un poco de todo. Hay una predisposición genética, pero no es determinante, y hay factores ambientales que hacen que se acabe desarrollando. Así como, por ejemplo, en la esclerosis múltiple ya se conocen mucho mejor estos factores, en la neuromielitis óptica no son tan conocidos, y por eso es tan importante, pues porque antes se pensaban que la neuromielitis óptica era una parte de la esclerosis múltiple que solo afectaba pues al nervio óptico, a la médula espinal, y ahora sabemos que es una entidad distinta. Antes del MOGAD pensaban que era una parte de la neuromielitis óptica, o en el caso de los niños, que la mayoría de casos no dan otra clínica diferente, tampoco se conocía. Y al conocer estos marcadores es lo que está ahora permitiendo hacer investigación en saber cuáles son estos factores. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple se sabe que tener niveles de vitamina D bajos pues favorece que se predisponga el desarrollarlo. No se ha demostrado en MOGAD y en neuromielitis óptica, pero muchas veces también suplementamos el déficit porque creemos que podría tener un papel, pero faltan también todavía estas investigaciones en estas enfermedades. Gracias, Thais. Muy bien. La segunda pregunta para María. ¿Cómo estáis vosotros en contacto con especialistas de otras comunidades autónomas para compartir avances, nuevas técnicas de diagnóstico o de tratamiento relacionados con NMO y MOGAD? Pues esa es una buena pregunta.
Porque casi tenemos más contacto con colegas europeos o internacionales que no aquí en España. Aquí en España, NMO Mogat, hay algunos pequeños focos, algunos pequeños cursos especializados, ¿no? Que por ejemplo algunos se han celebrado en Valencia, algunos en Madrid, entonces ahí sí que podemos aprovechar un poquito, pero como tal, en lo que es la reunión de la Sociedad Española de Neurología, se habla un poquito de NMO y Mogat, muy poquito, ¿no? Entonces, ya desde hace unos años, con la doctora Rambide y con el doctor Álvaro Cobo también, tuvimos un poco la idea de poner en marcha un registro de estas dos enfermedades en España, precisamente con esta idea un poco de integrar diferentes neurólogos de toda España y a partir de ahí, pues hacer incluso, ¿no?, proyectos de investigación o etcétera y conocer mejor estas enfermedades. Muy bien, o sea que la relación con otros médicos en España no es tan es todavía mucha, ¿no? Sí, interés hay, pero... Interés hay, exacto, pero no buenos circuitos o una estructura como tal. Gracias. Entonces, bueno, estamos ahí con el registro, que está costando un poco, pero ahí estamos. Muy bien, luego hay una pregunta sobre el registro. Y esta pregunta siguiente es para Álvaro, que ha estado fuera, que ha estado estudiando en Francia, y yo creo que Álvaro, estamos expectantes a que nos digas qué opinas de la siguiente pregunta. A ver, sorpréndeme. Dice, ¿existe actualmente en España un centro de referencia para esta enfermedad? ¿Y fuera de España? ¿Creéis que debería haber uno en España? ¿Cuál es el papel de los médicos y de la asociación para que este centro sea una realidad? Vamos a ver. Aquí el término centro de referencia es un término que estrictamente, si no me equivoco, es el término de CESUR. CESUR es un término que hace, ¿no?, a centro de referencia. Los CESUR los otorga el Ministerio de Sanidad y Consumo en España, ¿no? Entonces hay una serie de centros CESUR que son centros de referencia. No son centros de referencia de neuromielitis óptica. Son centros de referencia, normalmente se denominan centros de referencia de esclerosis múltiple. Normalmente los pacientes que tienen neuromielitis óptica o MOGAD son vistos dentro del centro de esclerosis múltiple. Entonces, una de las cuestiones que es importante en los centros de referencia o CESUR es que son, como en España, la administración, la vía administrativa del tema sanitario depende de las comunidades autónomas. Entonces, si un paciente es de Andalucía, tiene una neuromielitis óptica y en Andalucía no existe un centro experto en neuromielitis óptica, podría solicitar ser visto por un CESUR en otra comunidad. En este caso, por ejemplo, en Cataluña, bueno, el Vall d'Hebron es CESUR, el clínico no, ahora mismo no lo tengo, pero bueno, hay otros centros en España que son CESUR y podría pedir una segunda opinión. Y el problema es que hay que hacer una demarcha administrativa que es ciertamente un poquito tediosa. Ese es el tema del centro de referencia. Luego, más allá de eso, los centros grandes como el Hospital Clínic, el Hospital de Vall d'Hebron u otros, claro, podemos incentivar la investigación, hacer nuestros estudios, pero estrictamente lo que es un centro de referencia es el CESUR, denominado, ¿no? Luego, ¿no?, el Hospital Clínic históricamente pues ha tenido el centro de recoger las muestras de laboratorio de referencia a nivel nacional, y los pacientes, los médicos enviaban estas muestras al hospital. Sí. Entonces, eso en relación al centro de referencia. A nivel europeo, lógicamente, no hay un centro europeo de referencia europeo. Si hay centros, digamos, potentes y que llevan un poco las riendas de la neuromielitis óptica a nivel de asociativo, a nivel de investigación, como puede ser el centro de Lyon, Oxford, la Charité de Francia, de Alemania, en Berlín, pero a partir de ahí se van haciendo encuentros europeos que forman, ¿no?, el MEDEN, que se denomina el MEDEN, que es un encuentro anual con todos los más especialistas involucrados en neuromielitis óptica. Entonces, bueno, al final yo creo que el objetivo es formar, como en Francia, una red
una red jerarquizada y organizada donde estas enfermedades raras, donde haya cabida para una recolecta de datos, que es lo importante en estas enfermedades raras. Ese es el tema. Gracias, Álvaro. A los que estáis online, os invitamos también a leer el chat y el comentario que acaba de hacer CEMCAT sobre su departamento de esclerosis pediátrica. Bueno, hay una aportación muy interesante del CEMCAT a la discusión que se acababa de producir en la pregunta anterior. Podéis consultarla en el chat de la videoconferencia. Han habido varias preguntas que se dirigían claro, una vez tú eres paciente, nosotros, claro, nos resignamos a pensar que todo está perdido, ¿no? Entonces, cuando alguien nos habla de que es posible recuperar, aunque sea una parte pequeña, del nervio óptico, claro, nosotros nos ponemos dando castañuelas, ¿no? Eso creo que se llama remielinización o una cosa parecida, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va sobre esto y se la hacemos a Georgina. Nosotros hemos pasado las preguntas antes a los médicos, ¿no? Y ellos ponían en una cruz la que querían contestar. Y esta prácticamente, la única que ha puesto cruz ha sido Georgina. O sea que muy valiente. Valiente. Que No sé Georgina si... nos va ahora a contestar esta pregunta sobre la remielización. Vamos a ver, dice, ¿hay avances en la recuperación del nervio óptico? Hemos leído artículos que hablan de ensayos sobre remielinización en otras enfermedades como la que acabáis de mencionar, ¿no? Como la esclerosis múltiple. Allí ha habido avances. Y nosotros no somos a veces tan distintos, ¿no? ¿Hay indicios de que esta terapia pueda ser útil para los enfermos de NMO y MOGAD? Vale, a ver, ha habido algunos ensayos como a lo mejor a algunos les sonará el antilingo y a algunas otras la biotina y demás que tenían que ver tal vez en esclerosis múltiple con remyelinización. Pero a lo mejor en estudios iniciales parecían prometedores, pero luego ya cuando se han hecho los ensayos clínicos ya en forma, han sido negativos. ¿Vale? Entonces, en esclerosis múltiple ahora mismo no hay tampoco una terapia de remyelinización. Obviamente es un target que es atractivo en esclerosis múltiple, pero creo que aquí tenemos que diferenciar un poco en este caso entre la patología o cómo se desarrolla la enfermedad en NMO y en MOGAD, ¿vale? Porque a lo mejor MOGAD se parecería un poco más a cómo se desarrolla la esclerosis múltiple. Si digo alguna cosa que no queda muy clara, me decís, intento explicarla de otra forma, ¿vale? Entonces, en la neuromielitis óptica, el daño principal es a otra célula, no es a la neurona directamente, es a una célula que se llama astrocito, ¿vale? Que está alrededor de las neuronas y tiene otras funciones en el sistema nervioso. Entonces, ese astrocito se daña, pero de forma secundaria, la inflamación que ocurre alrededor del astrocito daña la mielina. Pero puede dañar también el axón. Es un daño que puede ser muy importante. El axón es la cola, digamos así, de las neuronas, que es la que luego ayuda y conecta con otras para poder transmitir así el impulso nervioso. Pero esta reacción inflamatoria que ocurre en NMO es muy destructiva, ¿vale? Entonces, no es solo la mielina la que se termina dañando, sino que también desde un primer brote ya se puede dañar mucho el axón. Y el axón es más difícil de recuperar que la mielina. Entonces, hay algunos estudios que son sobre todo más como in vitro o en animales, donde parece que sí que existe cierta remyelinización que está alterada en la NMO, pero no es el único mecanismo. Entonces, a lo mejor terapias remyelinizantes tal vez no sean tan buenas en NMO con estos anticuerpos como a lo mejor teóricamente podrían ser en esclerosis múltiple o en el MOGAD. Creo que es como un proceso más complejo que requiere igual otras cosas, además de la remyelinización, ¿vale? Entonces, luego el MOGAD, lo que sabemos hasta ahora, que todavía no es mucho, es también que ahí sí que hay una mayor desmielinización, hay menor daño a nivel del axón en esos procesos, ¿vale? En general, lo hablo así como en promedio de los pacientes. Entonces, a lo mejor en el MOGAD sí que podrían tener un poco más de sentido estudios de remyelinización, como para ayudar a que esto se recupere mejor, ¿vale? Pero a día de hoy no hay nada.
Muy bien, ¿eh? La doctora nos ha hablado de astrocitos, de axones, que esto, los de la enfermedad, pues poco a poco lograremos ir aprendiendo lo que es, porque es lo que nos toca y es nuestro pan de cada día. Y mira, y para que veáis que los que estáis online también nos estamos atendiendo y os queremos y os tratamos con cariño, vamos a trasladar ahora a la mesa una de las preguntas que... Mira, y se la voy a trasladar a Georgina y luego vamos la vuelta para allá. Dice, buenas tardes, quería consultarles si hay relación entre la miastenia gravis y la neuromielitis óptica. Bueno, tienen un mecanismo similar. Para nosotros final, nos tendría que explicar lo que es la primera. Bueno, primero, miastenia gravis es otra enfermedad autoinmune, ¿vale? Pero en este caso también hay producción de anticuerpos, pero estos anticuerpos atacan otra parte, llaman lo que llamamos la placa neuromuscular, que es donde se une, bueno, todo el sistema nervioso con los músculos para darles entonces para que, liberan algunas moléculas ahí para que el músculo reaccione y se contraiga, ¿vale? Entonces, en esta enfermedad, hay anticuerpos contra varias de las estas vesículas o de estas moléculas o sus receptores que hace que ese impulso no sea adecuado o que no se transmita de forma adecuada, y entonces hay como una fatigabilidad del músculo, que pueden a lo mejor empezar bien, pero después de estarlo usando mucho, pues empiezan a, por ejemplo, si afectan mucho los músculos que mueven los ojos, pues empezáis a ver que se les empiezan a caer los párpados, que no mueven bien los ojos, hablan de visión doble, pero al final se parece a la NMO con aquaporina 4 en respecto a que son anticuerpos que están atacando al propio cuerpo. Y en una zona diferente, con una reacción un poco diferente, y bueno, puede haber, hay combinaciones así de, otra vez como iba la pregunta, después de explicar la miastenia de grandes rasgos ya me perdí con sí, la pregunta era, sí. Pobre, este hombre que ha sufrido las dos cosas, que le empezaron a diagnosticar una cosa y al cabo de mucho tiempo le dijeron que tenían NMO, por lo tanto él se pregunta si existe relación entre la miastenia gravis y la neuromielitis óptica, o sea, que una puede ser consecuencia de la otra, o fue un mal diagnóstico al principio, o... Bueno, a ver, si ver su caso, no sé decir si fue un diagnóstico erróneo o si tiene las dos cosas, que a veces puede pasar. Hay personas que tienen combinaciones de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Thais quiere a lo mejor decirnos algo mejor, además, ¿no? Sí, sí. No, un poco en esta línea, ¿no? Que es muy frecuente que la neuromielitis óptica asociada contra aquaporina 4 que asocie otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, antes se pensaba que las personas con lupus que tenían una mielitis era la mielitis lúpica, y después se descubrió que seguramente que estos pacientes, muchos de ellos tienen neuromielitis óptica asociada a anticuerpos contra aquaporina 4 y lupus. O sea, asociar más de una enfermedad es muy frecuente, en general es frecuente, pero en particular en los pacientes con aquaporina 4. Pues gracias a los dos por completarnos esta visión y esta preocupación de uno de nuestros pacientes que nos está siguiendo online. La siguiente pregunta entonces ahora es para Álvaro. Álvaro, como tú sabes, muchos de los que estamos en esta sala estamos siendo tratados con rituximab, o al menos fue la primera opción a la que se nos sometió una vez se hizo el diagnóstico. La siguiente pregunta va sobre estos pacientes que sufren recaídas después de muchos años de tratamiento con rituximab, teniendo un nivel prácticamente nulo de linfocitos B. Entonces, la pregunta que hace un paciente, bueno, esta de hecho a lo mejor varios les preocupaba, yo la he formulado de esta manera: ¿cómo es posible sufrir un ataque o recaída cuando los máximos responsables del ataque, que serían estas células que transmiten el chisme al nervio, dice, han sido abatidos? Totalmente. Pues ¿cómo es? ¿De dónde viene el ataque? Bueno, vamos a intentar explicarlo. Claro, aquí hay una cuestión técnica que es contra qué ataca el rituximab. El rituximab no ataca contra todos los linfocitos, ataca contra un tipo particular de linfocito. Entonces, el linfocito, desde que nace hasta que va madurando, y para producir esos anticuerpos antiaquaporina 4 tiene que llegar a su fase más, digamos, tardía y madurativa, que es el plasmablasto, ¿vale?
a lo largo de esos distintos estadios, el linfocito va expresando distintos receptores. El rituximab hace su acople a un receptor que se llama CD20. Este CD20 está fundamentalmente en las líneas intermedias de madurativas, pero hay al final muchos de estos plasmablastos que expresan estos anticuerpos no tienen este receptor CD20, tienen otros. Entonces, el rituximab, estas células podrían escaparse al efecto del rituximab y podrían seguir segregando estos anticuerpos antiacuaporina 4. De hecho, la negativización de los anticuerpos antiacuaporina en pacientes con rituximab no es sistemática. Es decir, no todos los pacientes que están con rituximab negativizan estos anticuerpos. Algunos sí, pero no todos. Entonces, una posible vía sería esta vía alternativa de escape de estos plasmablastos que segregan los anticuerpos y entonces los podrían atacar. Dicho esto, el rituximab es un fármaco excelente que disminuye la tasa de brotes de manera muy, muy significativa. Entonces es un gran fármaco y barato. ¿Crees que podría tener también que ver el hecho de que actúa sobre los linfocitos en la circulación y no tanto los que están en tejidos también? Claro, bueno, también es un poco que es decir, ahí viene luego la otra parte que es la de las nuevas terapias CAR-T con una afectación dentro del sistema nervioso central, ¿no? Donde se ve que puede haber unos órganos linfoides que pueden segregar linfocitos dentro del sistema nervioso central y quizá el rituximab no tendría ese acceso. Pero bueno, eso creo que muy bien. Lo dejamos para más adelante. Sí. ¿Alguien quiere añadir algo? Muy bien, a mí me ha ayudado, por lo menos lo que me has explicado. Entiendo que la medicina es algo complejo, que no es todo A, B y C, sino que entre medio pasan muchas cosas. María, y seguimos con el tema del rituximab. Dice, como sabéis, muchos de nosotros estamos siendo tratados con rituximab y nos preocupan los efectos sobre nuestra salud a largo plazo. Este medicamento lleva ya muchos años siendo prescrito, por lo tanto, procede preguntar, ¿en qué medida habéis constatado o sabéis que el rituximab afecta a nuestra salud a largo plazo, especialmente cuando la dosificación se hace en periodos más cortos que los 6 meses. A mí, por ejemplo, me lo ponen cada 6 meses, pero hay otros pacientes al que se lo ponen más a menudo, ¿no? Se sabe si el rituximab afecta al nivel hormonal de pacientes pediátricos, y aquí Thais ya nos completará la pregunta, cuando estos llegan a la adolescencia, por lo tanto, efectos a largo plazo, efectos sobre los adolescentes. Muy bien, la verdad es que tenemos mucha experiencia de uso con rituximab, pero no solo en neurología o en neuromielitis óptica, es que fue un boom el descubrimiento de este tipo de terapias para las enfermedades autoinmunes, en concreto el rituximab. Se utiliza en hematología, se utiliza en reumatología y la verdad es que tenemos muchos datos a largo plazo de que es un fármaco realmente seguro, es decir, lógicamente es un fármaco que lo que hace es inmunodeprimir, es decir, al final acaba matando una población muy específica de glóbulos blancos, de linfocitos, que es lo que queremos, claro, ¿no? Pero claro, no deja de inmunosuprimir, ¿no? De pues afectar o de disminuir una parte del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto con rituximab? Pues, por ejemplo, la eficacia de las vacunas, las merma, ¿no? Por eso siempre es importante intentar que la persona esté bien vacunada antes de recibir este tipo de terapia. ¿Qué más cosas, no? Posibilidad de que infecciones latentes, crónicas, es decir, de infecciones que están ahí un poquito larvadas en nuestro cuerpo, si lo sometemos a una terapia que va a disminuir nuestras defensas, puedan dar la cara, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis, la hepatitis crónica, ¿no? Por eso este tipo de enfermedades también hay que ser cuidadoso antes de empezar con este tipo de terapias y estar bien seguros de que no las tiene, ¿no? Esa persona, ¿no? Y luego, pues, vigilancia activa un poco de las infecciones, ¿no? Es decir, al final, pues, lógicamente hay una disminución o puede haber una disminución, ¿no? de anticuerpos en nuestro cuerpo por el propio efecto del rituximab. Entonces, hay que estar un poquito al tanto
esa persona se hace una infección, cogerla a tiempo y tratarla, ¿no?, de la forma que proceda, ¿no? Pero aparte de estas cuestiones un poco, ¿no?, de eficacia de vacunas, de estar más al tanto de infecciones, por lo demás, realmente es una medicación ya con muchos años de experiencia y que no se han visto otros efectos secundarios. ¿Y qué tiene que añadir Thais respecto a los pacientes pediátricos? Sí, en los pacientes pediátricos hay una preocupación aún a lo mejor un poco más importante. Por un lado, por lo que habéis comentado, el crecimiento en general no se ve un efecto a nivel de crecimiento ni hormonal, o sea, esto sí que no se ha visto. Lo que sí que son pacientes muy jóvenes y aunque hay algunos pacientes con MOGAD que no necesitarán un tratamiento a largo plazo, entonces es en general muy bien tolerado, sí que hay pacientes pues con un tipo de enfermedad mucho más grave, que no sabemos por qué, y que pueden necesitar un tratamiento a largo plazo, y claro, son pacientes muy jóvenes, ¿no?, en que van a estar expuestos a esta terapia durante muchos años. Y sí que tomamos medidas en cuanto a medir los niveles de inmunoglobulinas, y en algunos casos puede llegar a ser necesaria la sustitución de estas inmunoglobulinas. Sí que cada vez hay más interés en saber esto, los efectos a largo plazo, y también la susceptibilidad de cada paciente, que no es la misma, ¿no? Hay pacientes que desarrollan una hipogamaglobulinemia, que significa pues niveles de las defensas mucho más bajitos y solo con una mínima dosis. Hay pacientes que no la desarrollan tanto, hay pacientes que necesitan dosis de tratamiento muy frecuente, y esto cada vez hay más estudios, y por eso es importante la investigación translacional, ¿no?, que quiere decir de una pregunta que te encuentras en los pacientes, intentarla investigar dentro en el laboratorio, ¿no? Para intentar ver si después esto se puede personalizar más, ¿no? Pues a este paciente que tiene este gen, pues a lo mejor necesitaría otro tipo de fármaco, intentar al final individualizar un poco, ¿no? Ahí estamos intentando que sea un futuro en este hecho, pero sí que es verdad que es un buen fármaco y hasta ahora realmente es muy bien tolerado en la mayoría de los pacientes. Muy bien, gracias a las dos. ¿Alguien quiere añadir algo? Pues entonces nos quedamos con Thais. Ella ha hablado de una investigación o de relaciones transnacionales para poder completarlo, pero la siguiente pregunta no habla de transnacional, sino de transdisciplinar. Atención a la pregunta, Thais. Dice: los pacientes diagnosticados con NMO y MOGAD sabemos que a lo largo del desarrollo de nuestra enfermedad vamos a necesitar atención de distinto tipo, desde sesiones de rehabilitación urodinámica hasta la atención psicológica, oftalmológica, lo que quieras añadir. ¿Crees que en tu caso los pacientes que tratas con estas necesidades tienen las facilidades para acceder a esta atención multidisciplinar? ¿Y existe algún tipo de comunicación entre los facultativos que tratáis a un mismo paciente? Bueno, esta pregunta es muy interesante y también está un poco relacionada con lo que hablábamos antes de los CESUR, ¿no?, los centros de referencia, y en los que precisamente lo que buscan estos centros, ¿no?, como es el CEMCAT, ahora por ejemplo la NMO y el MOGAD se ha incluido en el CESUR de esclerosis múltiple, y también está pues ahora en fase de evaluación, ¿no?, que también estamos conjuntamente con el Clínic y Sant Joan de Déu. Entonces, el objetivo de estos CESURes es precisamente esto, intentar planificar que pueda haber una comunicación entre diferentes subespecialidades, ¿no?, o que haya unidades específicas que al ver un número importante de pacientes esto se tenga en cuenta y se pueda planificar, ¿no? Y estas unidades de referencia pues incluyen que puedas pensar pues tener un protocolo, y cuando hay un diagnóstico pensar en los posibles problemas actuales y ya, por ejemplo, hacer una evaluación cognitiva o evaluación oftalmológica basal, aunque todavía no haya tenido síntomas, un poco adelantarte un poco a estos problemas, ¿no? Y yo creo que es fundamental la atención multidisciplinar, y creo que en los centros que estamos hablando pues hay esa posibilidad. Sí, sí. Muy bien, gracias. Esto siempre es un consuelo. María, hemos hablado en la primera pregunta sobre los efectos ambientales. Esta está un poco relacionada, pero
había interés entre los pacientes en que la preguntáramos, yo te la traslado. Dice, ¿qué papel juega la alimentación en el desarrollo de la NMO y MOGAD? ¿Existe una dieta recomendada o a evitar para los que sufrimos este grupo de enfermedades? La misma pregunta respecto al estilo de vida. ¿Qué cosas son do's and don't en el tema del estilo de vida para un paciente de NMO y o MOGAD? Bueno, realmente no hay ninguna dieta que específicamente haya demostrado una eficacia determinada en ninguna enfermedad autoinmune. En la neuritis óptica tampoco. Pero un poco lo que se recomienda, o al menos la dieta que sí que ha demostrado eficacia en aumentar la calidad de vida y el estilo de vida, sobre todo respecto a la salud oncológica y cardiovascular, es un poco la dieta mediterránea. Es decir, una dieta donde debemos eliminar los productos procesados que van a llevar un extra de sal, un extra de azúcar y basarnos sobre todo en vegetales, que sea un poco la base de alimentación, restringir el uso de carnes rojas, que haya más pescado o carne blanca, ¿no? Y también una cierta restricción de lácteos, ¿no? Es decir, una dieta mediterránea de verdad sería un poco la recomendación en cuanto a estilo de dieta, ¿no? Y al menos evitar sobre todo esto, productos de bollería, de pastelería, procesados. Esto sería un poquito la recomendación. Y en cuanto al estilo de vida, pues un poco por ahí, ¿no? La práctica de ejercicio físico sería también muy recomendable, incluso porque a veces la práctica de ejercicio físico mejora la sensación de fatiga que puede haber en enfermedades autoinmunitarias, ¿vale? Entonces, la natación es muy recomendable, o el ejercicio físico al final con el que cada uno se encuentre a gusto, ¿no? Y luego también, por ejemplo, el mantener un sueño regular. Eso también es importante, ¿no? En la enfermedad también puede haber trastornos del sueño, y el hecho de tener unos horarios regulares de sueño también puede ayudarnos a tener una menor fatiga o una menor sensación de fatiga también. Pues mira, desde los que nos están escuchando online, más los que estamos aquí, todos tomando nota de las recomendaciones de la doctora Sepúlveda. Gracias a María. Álvaro, antes ya ha mencionado María el tema del el impulso hacia un registro nacional de pacientes. Esto para los que nos escuchan y los que estamos aquí, ¿eh? O sea, en España no existe un registro nacional de los pacientes de nuestra enfermedad. Si algún investigador o alguien quiere hacer algo con nuestros pacientes, digamos, no tiene un sitio donde poder tener una base de datos con todos los pacientes. Pero María nos lo ha contado, existe una iniciativa de crear, y tú también estás participando, un registro nacional de pacientes. Esto, para nosotros, solo puede ser que una buena noticia, pienso. Entonces yo aprovecho y traslado una pregunta al doctor Cobo. Por tanto, la primera pregunta ya la he contestado yo. ¿Existe un registro nacional de pacientes? No, no existe. Pero ahora van las siguientes preguntas. En caso de que exista, ¿qué ventajas tiene el disponer de este registro? ¿Qué papel puede jugar nuestra asociación en el caso de que se constituya un registro público? O sea, muy bien, sí. La primera pregunta. Vamos a ver, aquí, claro, el actual problema en España, y es un poco este tema voy a ir a la pregunta que le hacías a Thais de la multidisciplinaridad. Es que, claro, estamos hablando de que la multidisciplinaridad y que un paciente vaya al clínico, a Sant Joan de Déu o venga donde nosotros, al CENCAT, no tiene absolutamente nada que ver a que vaya probablemente en el sentido de esta infraestructura a comunidades más pequeñas donde existen 500 000 de habitantes y donde probablemente tienen 3 o 2 pacientes con neuromielitis óptica en toda la comunidad. Entonces, claro, estos pacientes no van a tener probablemente esa infraestructura y los médicos que ven a estos pacientes tampoco van a poder hacer estudios al respecto.
por eso es tan importante el poder desarrollar estos registros nacionales. Entonces, con, no sé, casi 50 millones de habitantes que hay aquí, pues yo creo que esta iniciativa es una iniciativa que nosotros creemos en ella, aunque estamos teniendo dificultades, bueno, no sé cómo denominarlas. Administrativas. Sí, y notables, pero yo estoy convencido de que saldrá adelante. Creo que es muy importante porque vamos a poder, pues, hablar de dar los datos descriptivos de esta enfermedad, tanto la acuaporina 4 como la MOC, en todo nuestro territorio, y eso siempre es algo positivo para la ciencia. Creo que a partir de ahí se van a poder hacer estudios muy interesantes, al igual que otros estudios europeos, pero bueno, al igual y diferentes. Se podrán, dado que van a participar, o nuestra idea es que participen todos los neurólogos de los hospitales que así lo deseen, es un lugar donde se podrán desarrollar nuevas ideas, se podrán proponer proyectos nuevos de investigación, y eso tiene, bueno, consecuencias directamente positivas para el conocimiento y para vosotros. Ese es el tema. A nivel de la asociación, es decir, claro, la asociación, es más, cada uno de vosotros tiene, bueno, yo creo que debería dar el consentimiento para registrarse en esta futura asociación, que ojalá salga de adelante, y ese es el primer paso, poder formar parte como paciente de esta infraestructura y depositar vuestro pequeño granito de arena para que esto evolucione de una manera positiva. Y a nivel esto a nivel individual como pacientes, y a nivel de asociación, claro, yo desconozco un poco las políticas posteriores que surgirán. Fundamentalmente la difusión de este proyecto es muy importante, ¿no? Y esto ya... Lo de hoy yo creo que es un triunfo, el poder formar una asociación a nivel nacional para poder, entre otras cosas, dar difusión de estos proyectos que son tan importantes. Sí, yo creo que sí, no, yo solo quería agregar a lo que dice Álvaro, que también es importante como asociación, que al final también tenéis una voz que podéis utilizar, porque también podemos comunicarnos para decir, bueno, a lo mejor nosotros estamos haciendo investigación de algo que a nosotros nos llama la atención, pero tal vez se pueden hacer cosas que no siempre es lo mismo lo que le interesa al médico de entrada que a lo que a lo mejor le interesa al paciente. Entonces también es escucharlos, ver qué cosas son las que interesa también desde el punto de vista del paciente y hacerlo. Y si a futuro, ya estamos hablando un poco más largo plazo, si estos estudios de investigación dan lugar a cosas que pudiesen también dar suficiente evidencia, como que hay cosas en la práctica clínica que se tienen que modificar, y que bueno, está el patient advocacy que ya decía Sue, y también estaremos como nosotros como registro para hablar con las autoridades que toquen para ver si se pueden hacer esos cambios. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere añadir? Pues mira, esta pregunta ha suscitado otra reacción en la audiencia que tenemos online, ¿no? Porque aquí viene el drama de los pacientes que no tienen un diagnóstico confirmado. Claro, la persona que nos ha escuchado ha dicho, Álvaro, no, pues vamos a poner todos los que tengan la acuaporina 4 o el anticuerpo MOGAD y tal. Oiga, y los que no tenemos acuaporina 4 o los que no tenemos el diagnóstico confirmado, que esto, digamos, esto es lo que le causó un poquito a la presidenta de Francia en la causa de su ceguera, que en 4 años nadie fue capaz de diagnosticar lo que tenía. A lo mejor si hubiese un diagnóstico antes, ya no, ahora no estaría ciega, ¿no? Entonces, el tema es, este registro también puede contemplar casos no diagnosticados en firme, y esto quién lo decide, o cómo se come todo esto. La pregunta es para mí. Es para ti que has hablado de registro. Sí, no. Vamos a ver, este registro incluye pacientes. El registro es pacientes con neuromielitis óptica y pacientes con anticuerpos anti-MOC. El concepto de neuromielitis óptica, que no le hemos tratado aquí, es un concepto que va más allá actualmente del tener anticuerpos acuaporina 4, va más allá.
En los criterios internacionales últimos del 2015, tú puedes tener una neuromielitis óptica sin tener los anticuerpos, siempre que cumples unas premisas. En los criterios que saldrán, bueno, yo creo que en el próximo año, probablemente, o en los próximos 2 años, se está trabajando para resituar este grupo de pacientes. Es muy probable que este grupo de pacientes no salga de los criterios, porque si sacamos este grupo de pacientes de estos criterios, probablemente perdamos pacientes que tengan una enfermedad que en el futuro podamos encontrar un marcador. Entonces, creo que, claro, sacar a este grupo de pacientes de este concepto que lo engloba, de este paraguas, sería poner en riesgo la pérdida de estos pacientes para un futuro diagnóstico. Y entonces el hecho de ahora mismo, en definitiva, puedes pertenecer a este registro si cumples unos criterios, aunque no tengas anticuerpos. Muy bien, gracias. Así damos respuesta a esta preocupación de alguien que, claro, que aquí tenemos gente de todo. La siguiente pregunta para Georgina. No podíamos hablar en este foro o dejar de hablar de algo también que siempre nos preocupa, ¿no? Y es la relación entre nuestra enfermedad y la COVID. Hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo puede influir un episodio de COVID o de neumonía en un paciente de NMO o MOGAD que se está tratando con una terapia inmunodepresora? ¿Qué recomiendas para facilitar la recuperación en estos casos? A ver, la mayor, al menos en la experiencia que hemos tenido aquí con nuestros pacientes, lo que hemos visto sobre todo es un deterioro funcional durante la infección. O sea, ya sabemos que muchas veces cuando hay infecciones o algo, hay un empeoramiento de los síntomas que cuando pasa la infección tiende a recuperarse. Pero con las infecciones con COVID lo que hemos visto es que tardan a lo mejor un poco más en remontar, ¿vale? Pero eventualmente lo van haciendo. Hay algunos otros centros donde sí que han hablado de alguna relación entre la infección y a lo mejor aparición de brotes, pero eso nosotros ahora no lo hemos visto aquí así de forma en NMO o MOGAD. Lo que hemos visto principalmente es ese empeoramiento así. Y lo principal, yo creo que en general lo que hemos aprendido es que, ya luego, no sé, nos pueden decir María o Thais la experiencia que han tenido ellas, pero lo que hemos visto en este sentido en general es que los factores de riesgo para una COVID grave que hay para la población general son más o menos los mismos que para estos pacientes, que por supuesto si hay un grado de discapacidad más elevado, donde también hay más tiempo de permanencia en cama, menor movilidad, pues eso es uno de los factores de riesgo que hay que considerar en este caso. Y otro que hemos visto en cuanto a tratamientos a día de hoy ha sido más en algunos pacientes, no todos, no sabemos muy bien por qué, pero en algunos pacientes tratados con rituximab hemos visto neumonías organizadas que les hacen que estén así como con fiebre o que no terminan de quitarse si los síntomas o van y vienen, y aunque les hacen el hisopado nasofaringio sale negativo, pero si hacen un lavado así, más a fondo, así en bronquios y demás, pues ahí se encuentra que sí que tienen la COVID, pero de una forma crónica, porque de nuevo este tipo de tratamiento hace que no se limpie tan fácil esa infección, y entonces esos pacientes se pueden tratar hay tratamientos varios de diferentes tipos, desde corticoides hasta algunos antivíricos que se les da a esos pacientes y normalmente recuperan después de esto. O sea, hay que saber que existe eso, pero no hemos identificado a día de hoy un factor así específico de por qué algunos pacientes con rituximab desarrollan esto y otros no, ¿vale? Aquí hemos identificado pacientes tratados con anti-CD20 en general, del diagnóstico que sea, 15 pacientes más o menos que han tenido esto, dentro de casi 900 que han recibido alguna vez algún tratamiento. Claro. ¿Vale?
Gracias por las fechas. Thais, ¿quería decir algo? Sí, en relación a lo que dice Georgina, yo creo que la COVID también lo que es importante es, como hay algunos pacientes que pueden tener más riesgo, ¿no? Los pacientes que reciben rituximab. Acércate el micro. Vale. Es muy importante el tema de las vacunas, ¿no? Sí. Porque realmente al principio generé mucha duda si las vacunas de la COVID podían desencadenar brotes, incluso había algún reporte en la literatura como de algún caso que después de la COVID habían encontrado anticuerpos anti-MOC, ¿no? Y lo que evidencia la literatura es un poco al revés, o sea que realmente todos los estudios internacionales, y aquí también hicimos uno, pacientes tratados pacientes con esclerosis múltiple o NMO-MOGAD que recibían tratamiento inmunosupresor, tras recibir la vacuna no aumentaban los brotes, sino que estaban al revés más controlados, seguramente por mayores controles, ¿no? de médicos. Y hicimos un estudio de anticuerpos en todos los pacientes, más de 600 pre la vacuna y después de la vacuna en diferentes puntos, ¿no? Y encontramos algunos pacientes que tenían anticuerpos MOC que no sabían antes. Cuando fuimos a recuperar las muestras previas a la vacuna ya los tenían. Entonces, realmente esto puede ser la explicación de que a veces hay algún caso, mira, este paciente tenía el COVID y al final después hay la vacuna del COVID y después desarrolla anticuerpos y en el fondo nadie tiene una muestra de ese paciente previa, ¿no? Entonces, a veces las vacunas pueden ser pues un desencadenante de algún proceso, pero no la causa, ¿no? En ese sentido. Y es importante perder un poco el miedo porque, al menos a la vacuna del COVID, que realmente a la protección, aunque es menor si recibes rituximab, el tanto por ciento de pacientes que acaba haciendo protección es alta y realmente el riesgo-beneficio es clarísimo, ¿no? A favor de la protección. Muy bien, gracias, Thais. Bien, entramos en la recta final de este primer encuentro nacional de médico-paciente. Me quedan, no sé si 3 preguntas por hacer, por lo cual invito a los que nos estáis escuchando online que ahora es el momento de poder completar el panel con alguna de vuestras preguntas, mientras vamos a hacer ya la última ronda de preguntas para los médicos que tan gentilmente nos acompañan hoy y que espero que nos acompañen también en otras sesiones. Empezamos ya, por tanto, la última ronda. Empiezo por Georgina. Dice, en relación a los pacientes diagnosticados de MOGAD, en caso de que los anticuerpos anti-MOC lleguen a desaparecer de las analíticas, ¿significaría esto que estás libre de la enfermedad? Primera parte de la pregunta, pero como aquí estamos de los de MOGAD y los de NMO, ¿tiene sentido hacerse esta misma pregunta o una pregunta parecida para los pacientes de NMO? ¿Desaparecen los aquaporina 4 o no sé qué tiene que desaparecer para poder decir, estás libre de la enfermedad? A ver, empiezo con los aquaporina 4, que quizá es un poco más fácil, y luego igual Álvaro a lo mejor me puede ayudar también a contestar una parte, porque Álvaro está trabajando mucho en ese tema. Perfecto. ¿Vale? Entonces, aquaporina 4, en ocasiones en pacientes que están tratados, vemos a veces que desaparecen, que no se detectan, ¿vale? Pero esto no quiere decir que estén curados, porque hemos tenido algún caso por ahí donde luego, o también algunas cosas que están publicadas, por ejemplo, con cierto tipo de trasplantes, donde después de unos cuantos años vuelven a aparecer los anticuerpos. Puede ser también un tema de detección del ensayo con el que se miden, que a lo mejor no terminan de desaparecer del todo, pero están por debajo del límite de detección del ensayo. Esa es otra cosa que puede pasar cuando una persona está muy bien controlada, pero cuando se deja de tratar o algo, pues los anticuerpos se pueden volver a positivizar o se pueden volver a detectar. Entonces, en general, pacientes con aquaporina 4 tendemos a mantenerlos tratados. No, a día de hoy, estamos buscando una forma, ya nos gustaría algo que sea a más largo plazo, por supuesto. Con MOG, a lo mejor hay que hacer un poco la diferenciación también entre niños y adultos, porque es más fácil que los anticuerpos en niños desaparezcan y que esto se traduzca en que el curso sea más bien monofásico, que sea un solo brote y hasta ahí. En adultos esto no está tan claro. Parece que tiene que ver quizá un poco más con los títulos del anticuerpo, que si se mantienen elevados
en el tiempo, más que si están positivos o no únicamente, que pueda ser uno de los factores de riesgo, pero bueno, se está investigando un poco más qué otros factores pueden influir para esto. Entonces en MOGAD, si desaparecen del todo, de nuevo volvemos, los ensayos o las pruebas que se utilizan para detectarlo no son tan sí o no como con aquaporina 4. Hay muchas más alteraciones y cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces ahora no me atrevería a decir tampoco que hay una curación con la evidencia que hay. Pero bueno, Álvaro, igual tú. Bueno, añadir que, a ver, un factor que es fundamental en la enfermedad de MOG es el tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta que se recoge, hasta que se testa. Es decir, partiendo de la base, siempre tenemos que partir de la base que tenemos una técnica correcta, una técnica específica, correcta, que es en castellano no sé cómo se dice, células basadas en ensayo, con células vivas y la proteína en forma conformacional. Eso es difícil de hacer porque requiere un mantenimiento constante de esas células vivas que hay que alimentar constantemente. Entonces, si no tienes un centro dedicado a esto, es difícil tener este tipo de células. Pero si tienes esta tecnología y tienes ¿no? que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante elevada, por lo tanto ahí puedes suponer que si es negativo, en teoría, digo en teoría porque no siempre que es negativo no hay anticuerpo, a veces es la capacidad diagnóstica, pero con esta técnica tienes una buena capacidad diagnóstica y un buen rendimiento para no equivocarte en el caso de que sea negativo. Si es positivo, es muy importante el tiempo desde que comienza la enfermedad, porque si has comenzado la enfermedad, me lo voy a inventar, en el 2020 tuviste tu primera neuritis óptica y te han cogido la muestra ahora, el 15 de noviembre del 2024, pues las probabilidades de que seas negativo son muy, muy elevadas. O sea, tienes más de un 50% de probabilidades de que sea negativo. Por lo tanto, claro, igual tienes la MOGAD. Lo que pasa es que los anticuerpos han negativizado. Recientemente salió un estudio, ahora no recuerdo si incluían pacientes pediátricos, del N2, bueno, y al cabo de 2 años casi el 50% de los pacientes, de las muestras negativizaban a los 2 años del inicio de la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante doctor, ¿cuándo me evaluaste el suero? ¿Cuándo me lo cogiste? ¿Al principio o 2 o 3 años después? Porque eso cambia totalmente el diagnóstico. Muy bien. Y no sé si traéis también... Sí, un poco, la verdad es que el MOGAD es un espectro muy amplio y hay por ejemplo, en MOGAD, antes de saberse los anticuerpos en niños, de hecho, la enfermedad desmielizante más frecuente no es la esclerosis múltiple, sino el ADEM y las enfermedades monofásicas. Es decir, en niños es frecuente que las defensas se equivoquen solo una vez y no vuelvan a repetir, ¿no? Y el 50% del ADEM, que es esta encefalitis que puede ser muy grave, pero que muchas veces se recuperan bien y después no aparece más, es por MOGAD. Y estos niños, pues sí, como comenta Álvaro, ¿no? Pues si tomas las muestras al cabo de 3 años, seguramente son negativas y era por este anticuerpo, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que si realmente negativizas y ha pasado mucho tiempo respecto al primer brote, la probabilidad de que tengas un nuevo brote baja muchísimo. Sí que no es cero, así que ha habido algunos casos que puede llegar a negativizar o que esté, como comentaba Álvaro, un poco por debajo del dintel de detección y que puedan llegar a subir. Es decir, cero la probabilidad no es, pero si negativizan la probabilidad de brote baja. Si mantienes anticuerpos, tampoco es 100% que vayas a tener un nuevo brote, porque, como comentaba Álvaro, incluso los pacientes que no desarrollan un nuevo brote, la mitad de ellos al año siguen siendo positivos. Es decir, que es interesante el tema de los títulos, nos ayuda, estamos aprendiendo de ello, pero no es totalmente definitivo. O sea, es decir, sigo positivo a los 6 meses, quiere decir que seguro que voy a tener brotes, me pone un tratamiento de mantenimiento. No, porque muchas veces sabemos que tarda en negativizar.
Y hay algunos pacientes que a lo mejor sí tendrían un nuevo brote, pero al cabo de 10 años. Entonces, el riesgo-beneficio de tratar con un fármaco inmunosupresor tantos años, pues tampoco es tan claro. En cambio, en casos muy graves, que no hay buena recuperación o casos que hay muchas recidivas, pues sí que se pone, ¿no? Entonces, en general, los consensos actuales y que van cambiando y se van revisando según los datos, son de poner un tratamiento no tanto basado en títulos o anticuerpos, sino en un segundo brote, ¿no? Pero sí que son ayudas el hecho de saber que como más negativices, menos probabilidad de brote, ¿no? Muy bien. Por lo menos tenemos esta esperanza, gracias a Thais. Ahora me quedan dos preguntas. Como decía Georgina, en la aquaporina 4 no tiene nada que ver. No. Nada que y en ver. los casos negativos vamos más perdidos porque no tenemos estos marcadores, ¿no? Ya. Ahora tengo Ya. dos preguntas técnicas y una que haré en general. Las técnicas, entonces, entre Thais y María, me decís cuál de las dos queréis que os pregunta. Una es sobre el CAR-T y la otra sobre la metformina. ¿Tú cuál quieres, metformina o CAR-T? Yo metformina. Venga, pues entonces, la pregunta de la metformina la hacemos a María Sepúlveda. Entonces volvemos al tema de la remielinización, ¿os acordáis, no? De la reconstitución del nervio óptico, de los astrocitos, las colas, aquella tan fantástica. Dice, volviendo al tema de la remielinización, en el Congreso ECTRIMS de este año, del 24, escuchamos que la metformina, aunque es principalmente conocida como un medicamento para la diabetes tipo 2, ha mostrado resultados interesantes en estudios sobre remielinización. ¿Creéis que algún día los pacientes de NMO y MOGAD podemos formar parte de los ensayos clínicos que van en esta dirección? ¿Sabéis si en España se está haciendo algún tipo de ensayo similar? Bueno, yo la verdad es que no conocía esto. La verdad, estuve en ECTRIMS y no lo escuché, pero bueno. No me suena que en España se esté haciendo, y en neuromielitis óptica seguro que no. A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Es decir, por un lado lo de la remielinización está bien, pero hasta cierto punto, como ha comentado Georgina, ¿no? Lo ideal sería regenerar, ¿no? Poder lograr terapias que regeneraran realmente la célula que se ha perdido, ¿no? Regenerar mielina en un paciente con neuromielitis o con MOGAD puede ser de utilidad para mejorar la conducción de la transmisión nerviosa, etcétera, pero seguro que no tiene el mismo papel que en un paciente con esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, la remielinización en la NMO, bueno, quizás no tenga tanto peso, ¿no? Yo con la metformina había escuchado que se habían hecho algún ensayo más en envejecimiento celular y con buenos resultados. Pero que está todo todavía en fases muy básicas de experimentación. Es un poco lo que sé. Que no se sabe muy bien por qué realmente se produce o tiene esta capacidad anti-envejecimiento celular, la metformina, que es un antidiabético, es cierto, pero que parece que en animales ha dado buenos resultados, ¿no? Bueno, es un fármaco barato, Sí. es un fármaco conocido, no deja de ser una vía de estudio interesante, pero todavía estamos, creo, lejos de poder ver si tiene o cuál es su aplicación en neuromielitis óptica. Pues mira, yo agradezco mucho a María esta pregunta que era difícil. El Congreso ECTRIMS, del que también ha hablado Suat cuando ha hecho su presentación, ¿no? Que tuvo lugar en verano este año, tiene una obsesión de preguntas y respuestas de los pacientes o de la gente que viene al exterior, ¿no? Y alguien preguntó esta pregunta. Y entonces ellos se comprometen a responder todas las preguntas. Mira, María, la respuesta que hay en la base de datos oficial del ECTRIMS y la tuya, o sea, no es que obviamente tienen que ver, pero que tú me has explicado a mí muchísimas más cosas que lo que me explicó el señor que me contestó aquello en el ECTRIMS. O sea que, señores que organizáis el ECTRIMS, por favor, a ver si revisáis las respuestas que ponéis, porque María ha hecho una respuesta que a mí como paciente me sirve muchísimo más. O sea que gracias, María, por haber respuesto a esta pregunta difícil. Y otra pregunta difícil, y esta vez va para Thais, sobre las terapias CAR-T.
T mayúscula. Es una nueva técnica de, no sé, de eugénica, o de no sé exactamente lo que es. Ella nos lo explicará porque la pregunta dice: terapia CAR-T es una terapia que se usa con pacientes de enfermedades autoinmunes. ¿Puedes explicarnos en términos sencillos en qué consiste? ¿Crees que los pacientes de NMO y MOGAD podrían ser candidatos a la terapia CAR-T en el futuro? La verdad que es una pregunta muy interesante y realmente más fácil que la de la metormisa. Sí. Lo siento, María. No, el CAR-T es muy interesante porque hasta ahora estábamos hablando un poco de tratamientos inmunosupresores, ¿no? Y de eliminar los linfocitos. Y esta es intentar coger los linfocitos y ponérnoslos de nuestro lado, ¿no? El CAR-T son terapias que se iniciaron en el cáncer, que era coger los linfocitos T, modificarlos a nivel genético para que en vez de atacar los linfocitos son como nuestras defensas que intentan luchar contra virus, bacterias y cosas exógenas. Pues es intentar modificarlos, le entrenas para que reconozca una célula una proteína o un receptor que expresa el cáncer, y entonces usas tus propios linfocitos, te los vuelven a poner y estos van dirigidamente contra estas células del cáncer, ¿no? Y ahora ha abierto un mundo en el tema de las enfermedades autoinmunes, porque si consiguiéramos hacer lo mismo y usar todas estas defensas en vez de contra tu propio cuerpo, sino contra las células que están equivocándose, ¿no? Sería como intentar usar esta arma a tu favor, ¿no? Y de hecho, la ventaja que tienen es que, así como el rituximab o otros fármacos normalmente afectan a las células del sistema inmune que están en la sangre, estas teóricamente tendrían más capacidad para penetrar en los tejidos del sistema nervioso central, que seguramente hay células allí que no podemos atacar por las vías normales, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del CAR-T, pues ya se ha probado en el Clínic, se probó el CAR-T en un paciente con MOGAD refractario a múltiples terapias, ¿no? Y pese que al principio hizo un mini brote justo iniciando, después ha estado libre de enfermedad cuando llevaba años que las otras terapias fallaban, ¿no? O sea que realmente es un campo, no se puede decir con los casos únicos, no son algo como para decir esto va a funcionar para todo el mundo, pero sí que es un campo que se está abriendo en diferentes enfermedades autoinmunes, o al menos para casos refractarios podría ser una ventana, ¿no? O al menos a explorar. Pues gracias primero porque has explicado en qué consistía la terapia CAR-T y las perspectivas que ofrece para nuestra enfermedad y en general para las enfermedades autoinmunes. Y ahora viene la última pregunta que la lanzo. Es una pregunta que se puede contestar muy fácil, no sí o no, pero a lo mejor con una cifra o algo así. Pero al mismo tiempo tiene su cosa, ¿no? Vamos a ver si la consigo explicar y entendemos el contexto en el que está hecha. Dice: antes de la aparición de las terapias a base de anticuerpos monoclonales, era frecuente que los pacientes de NMO y MOGAD, que ya fueron diagnosticados hace 130 años, como nos decía la tesis aquella de allí, o sea que esto es una enfermedad que ya tenemos nuestro recorrido, pues antes de la aparición de los anticuerpos monoclonales, era frecuente que los pacientes de NMO y MOGAD acabáramos sufriendo secuelas permanentes debidos a los ataques a nuestro sistema nervioso central. ¿Correcto? No era una enfermedad de chichinabo, era más bien como muy seria, ¿no? La siguiente pregunta es bastante delicada, pero obviamente de gran interés para nosotros. Tenéis vosotros, ya no el vecino o el otro, no, sino vosotros. ¿Tenéis vosotros conocimiento directamente o a través de la literatura científica o del contacto con otros especialistas, de pacientes que hayan sido tratados desde el inicio, antes de sufrir las secuelas estas permanentes discapacitantes, que hayan sido tratados con anticuerpos monoclonales y que actualmente presenten dichas secuelas permanentes con discapacidad de algún tipo? Es decir,
¿Ha desaparecido ya el fantasma, digamos, de la secuela permanente discapacitante porque han aparecido los anticuerpos monoclonales? ¿O vosotros tenéis experiencia que pese al uso de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de nuestras enfermedades, siguen habiendo pacientes con secuelas permanentes que ya no se podrán recuperar? Adelante. A ver, me lanzo yo al principio la pestaña Vale. un poquito. Vamos a ver, esta pregunta es muy sensible y los datos que hay con solo anticuerpo, porque en los ensayos clínicos la mayoría de los pacientes vienen de otras terapias, vienen con una discapacidad acumulada y vienen con otros tratamientos inmunosupresores, una carga inmunosupresora, etcétera. Claro, a un paciente le pones tratamiento con anticuerpos monoclonales cuando tiene la enfermedad, cuando le diagnosticas, y cuando le diagnosticas ya es tarde. ¿Por qué? Porque ya ha hecho un brote. Entonces, ya de entrada, es muy probable que en Aquaporina 4 el paciente tenga una discapacidad. Es muy probable. Por lo tanto, empezamos a jugar a partir del principio, a partir de esta discapacidad en la cual empieza el paciente. Los pacientes con MOC, la capacidad de recuperación es muchísimo mayor y por lo tanto este evento índice, jugaríamos un poquito con más ventaja. Dicho esto, claro, si la tasa de brotes es muchísimo menor con anticuerpos monoclonales, pues la probabilidad de discapacidad es mucho menor. Pero pero hay pacientes, como os he dicho, pacientes con rituximab incluso, que pueden hacer algún brote y pueden tener una discapacidad, pero no es completamente diferente a las terapias inmunosupresoras generales que teníamos con anterioridad. Muy bien. Yo ya veo por el movimiento de vuestras cabezas que este tema es un tema sensible. Thais. Sí, totalmente de acuerdo con Álvaro y que a veces también a veces generalizamos, ¿no? Y es algo depende de cada paciente, ¿no? En general el MOGAD se suele decir que recuperan bien, pero hay algunos casos que no es así, ¿no? Hay casos fulminantes o hay casos que realmente desde un primer episodio, incluso sin haber hecho más brotes, que de forma retrospectiva se ha visto que habían sido MOGAD hace muchos años y ya solo con un episodio quedaron con secuelas, ¿no? Entonces, realmente creo que el tema de los tratamientos ha revolucionado y nos ha abierto y es una expectativa muy diferente y muy positiva, pero es algo que no se ha acabado, ¿no? Que debemos, por un lado, seguir investigando para ver por qué es esta susceptibilidad, para tratar el brote grave, agudo, de forma, ¿no?, que pueda ser más efectiva y también para el largo plazo, ¿no?, como comentaba antes, y para evitar efectos secundarios. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más? Bueno, yo quería comentar que también se ha avanzado mucho en el tratamiento del brote agudo, ¿no? Que antiguamente pues dabas cortisona y ya está. Y luego se fueron desarrollando técnicas de recambio plasmático, de plasmaféresis, etcétera, mucho más eficaces y además que somos también más proactivos a la hora de tratar y de tratar con todos los medios con los que se pueda, ¿no?, para disminuir esa inflamación del brote agudo y por lo tanto para que quede una menor secuela, ¿no? Es decir, y esto, por ejemplo, antes sucedía que los brotes, por ejemplo, de la médula igual sí que se era muy agresivo tratando, pero el nervio óptico, como puedo caminar y tal, no, ahora hay un protocolo de actuación en que se actúa rápidamente y se actúa pues en función de cómo vaya evolucionando el paciente con las técnicas que sean lo más apropiado, ¿no? Y yo creo que la comunicación también, ¿no?, del paciente con el médico es muy importante, que a la mínima que note, ¿no?, que algo no está yendo bien, que no se espere, que ya rápidamente consulte y nos lo comente para poder actuar cuanto antes mejor. Sí, en ese sentido luego también a lo mejor lo que hace falta es un poco de difusión o educación, porque si nos vamos, cuando ya está hecho el diagnóstico, pues es fácil identificar, esto puede ser un brote, lo trato inmediatamente, porque también hay evidencia de que si trato los brotes entre más pronto, pues mayor posibilidad hay de recuperación, además de la agresividad del tratamiento del brote, pero para el primer episodio, si no se identifica bien como un brote, no sé, a lo mejor porque va con alguien que no es un especialista en neurología o qué sé yo. Entonces ahí es donde luego se puede retrasar y pueden pasar este tipo de
en lugar de derivarlo allá donde se tiene que tratar así rápido, pues hay este retraso que ya se ha mencionado previamente, y entonces ya luego es muy difícil si se trata el brote ya muy tarde, que bueno, ya hay un daño hecho que igual ya no podemos recuperar, ¿vale? Entonces yo creo que también en ese sentido, a lo mejor haciendo educación a no sé, médicos de primer contacto, oftalmólogos, también puede ser importante. Yo creo también el papel de la asociación, ¿no? Como elemento sensibilizador de los que hacen el primer diagnóstico, ¿no? Muchas veces, o algunas veces, ¿no? Yo conozco a lo mejor alguna persona, ¿no? Que dice, ¿yo por qué voy a venir a la asociación de NMOH si con el tratamiento ya voy bien, ¿no? Pues esta persona la vamos a invitar el próximo día al encuentro médico-paciente para que vea que su situación de ahora no garantiza la situación del futuro, ¿no? Bueno, ser también un poco de altruismo para otras personas, porque también a lo mejor, no sé si lo que podemos hacer ahora por alguien que ya tiene muchas discapacidades, o sea, no vamos a poder ayudar a día de hoy a recuperar, pero a lo mejor ayudando así, pensando en gente a futuro. Claro. Puede ser también para otras personas. Además, yo creo que en la asociación, vosotros a lo mejor médicamente no les podéis ayudar, pero en la asociación les podemos ayudar a hacer valer sus derechos como paciente. Fíjate, el otro día en el WhatsApp de la asociación, ¿no? Salía una persona que necesitaba una silla de ruedas. No, lógico. Pues, y por su desplazamiento para ir al trabajo, por lo que sea, por la distancia que tenía que recorrer con la silla de ruedas y con la falta a lo mejor de alguien que se la empujara, pidió una ayuda para comprarse una silla de ruedas eléctrica. Fíjate tú, hoy día, ¿no? Pues no se la concedieron. Pues este caso, digamos, yo lo hago un poco así como publicidad de la asociación, ¿no? O sea, yo creo que uno de los papeles de la asociación es ayudaros a los pacientes que estáis en cualquier punto de la geografía española a haceros valer cuáles son sus derechos. Si os hace falta, pues ayudamos a contratar a un abogado o algún especialista en tu comunidad que sepa cómo funciona y que nos encuentre el camino correcto para obtener esa ayuda, ¿no? En concreto, cuando hemos hablado de los anticuerpos, de lo que pasa con la evolución de los anticuerpos y la curación o no de la enfermedad, ¿no? Dice, yo siempre he sido anticuerpo negativo, he sido siempre MOGAD 0 negativo. Dice, en todos los análisis que me han hecho, dice, ¿es posible ser MOGAD 0 negativo siempre? Actualmente no, porque MOGAD significa que tienes anticuerpos anti-MOG. Entonces sí que vemos, igual que la neuromielitis óptica seronegativa, sí que es un diagnóstico clínico, ¿no? Que podemos poner unos criterios. Podríamos llegar a poner unos criterios, por ejemplo, existe el ADEM negativo, ¿no? Que puede ser casi igual, bueno, o igual que un MOG positivo, ¿no? Entonces sí que se puede tener un síndrome casi igual a un MOGAD negativo, ¿eh? Yo hubiera puesto la mano en el fuego por muchos pacientes y son negativos. Y precisamente son estos casos en los que intentamos investigar para intentar encontrar un nuevo biomarcador, o si es un problema de técnica, o qué pasa, ¿no? Realmente es muy importante estos casos. Pero actualmente no lo podemos llamar MOGAD porque por definición es con anticuerpos MOG, pues atención, ¿no? a los pacientes de MOGAD y a los seronegativos, espero haber traducido bien la pregunta. Y luego hay otros pacientes que nos comunican pues las secuelas que tienen. Gracias a todos por compartirlas con el chat. Y con esto prácticamente, con algunos minutos de atraso, yo pensaba que íbamos bien, pues con algunos minutos de atraso llegamos al final del primer encuentro nacional médico-paciente. Yo quisiera que ofreciéramos un aplauso a los médicos, la doctora Georgina Rambide, Marcos Cobo, María Sepúlveda, Dais Armandé. Y ahora lo que hacemos es iniciamos una pausa de 15 minutitos y tomamos un pequeño refrigerio y vamos a la segunda parte de la asociación donde os explicamos lo que hemos hecho este año y lo que vamos a hacer el año que viene. Los que estamos aquí también tenemos preguntas. Ah, los que estáis aquí también tenemos preguntas. Pues te las dejamos hacer, ¿no? Gracias. Adelante. Claro. Familiar de un paciente que está presentado. Dice, yo soy familiar de un paciente, te traduzco para que me oigan. Que es Agustín Fons. ¿Que soy yo? Entonces, esto es siempre así y con la cortisona
cortisona más. Dice, Agustín, esto no lo voy a traducir. Con un paciente con sobrecortisona. O sea, es una cosa grave. Tengo preguntas muy rápidas. Primero que nada, sin desmerecer Vall-d'Hebron y San Juan de Dios, yo he de decir que gracias al clínico, el clínico desde el primer momento, Platón, desde el primer momento, llevó a mi marido, yo lo vi, me duele el ojo, ¿qué haces ahí parado? Levántate, vamos al médico. Y desde el minuto 0, el clínico se ha portado que no sabéis cómo, o sea, que nadie me hable mal de la sanidad pública española y de lo bien que se han portado. Eso es lo primero. Segundo, son preguntas de una mamá, o sea, no sé nada, pero os pregunto varias cosas. Primero, los pediátricos. Yo quería saber si alguno de sus padres o algún familiar tenía ya esta enfermedad. En caso de Mogat, como es una enfermedad relativamente nueva, realmente tampoco no se puede llegar a saber a ciencia cierta, pero realmente no. Sí que seguramente en las enfermedades autoinmunes hay más asociación a otras enfermedades autoinmunes, pero lo que son con la misma exacta enfermedad tampoco hay muchos casos descritos. Puede haber asociación familiar, a veces ves tiroiditis o otros tipos de enfermedades autoinmunes, pero no es una enfermedad que le llamamos genética. Es decir, si yo la tengo, no la tendrá seguro mi hijo o en este sentido. Esto quiere decir que en una visita médica de un nieto o de un hijo es remarcable decir mi padre o mi abuelo tiene neuromielitis. Sí, es un antecedente de autoinmunidad y que siempre, de hecho, cuando hacemos la historia siempre preguntamos, ¿en la familia hay algún antecedente neurológico o inmunológico? Porque realmente nos da un peso a que pueda tener una causa inmunológica en el hecho de que sabemos que hay algo de asociación. Muy bien. ¿Con la edad empeora? ¿Se empeora en qué sentido? Si es más grave. ¿Más frecuente tener un brote? Depende, o sea, los pacientes con Mogat es muy interesante y no se sabe exactamente el por qué, pero depende de la edad, se presentan de una forma o de otra. Es decir, los niños, sobre todo menores de 10 años, es muy frecuente que su forma de presentación son en forma de encefalitis o de afectación más cerebral. Y en cambio, cuando te acercas a la adolescencia, se acercan mucho más a lo que es la forma de presentación de los adultos, que es más tipo neuromielitis-like, es decir, con neuritis o mielitis. Entonces, incluso los niños pequeños, a veces puedes ver un niño que solo presente una neuritis, clínicamente, él está perfecto, te habla, pero presenta una neuritis y si le haces una resonancia cerebral, a veces tiene lesiones asintomáticas. O sea, es muy curioso. La gravedad, claro, depende. O sea, un niño con este tipo de encefalomielitis puede estar muy grave en una UCI y en un niño más mayor o adolescente que se presente con una neuritis, pues aparentemente no lo es tanto, ¿no? Pero después también la recuperación depende un poco de la forma individual, no es tanto por la edad. Sí. Al ser anticuerpos que se ven en la sangre. Porque ella hablaba de Mogat. Sí. En la neuromielitis óptica, la edad no es un factor de riesgo para que tengas más brotes. La edad siempre es un factor de peor pronóstico para recuperarnos peor de cualquier inflamación. Es decir, cuanto más joven es una persona que sufre un brote inflamatorio, tiene cierta mayor capacidad de recuperación. O sea, cuanto más mayores somos cuando nos diagnostican la enfermedad, pues igual vamos a tener menos capacidad de recuperación. Pero el hecho de que se diagnostique al paciente ya más mayor o vaya cumpliendo años no quiere decir que deje de responder a la terapia o que tenga más brotes solo por su edad. Muy bien. Perdón. ¿En una transfusión hay posibilidad de recibir anticuerpos, aquapurina o MOC o lo que sea? Yo creo que no se deben mirar los anticuerpos anti-aquaporina cuando se dona sangre. Sí. Pero si tú no tienes la enfermedad, ya te pueden pasar los anticuerpos que no te harán nada. Sí, son muy poco frecuentes a nivel de población. Aparte de que son muy infrecuentes. Muy bien. Y gracias. Es lo que comenta María, ¿no? Incluso en los modelos murinos intentamos, o sea, cuando hablo de esto son modelos animales que coges un ratón y le pones anticuerpos para ver si hace la enfermedad, para después tener un modelo para ensayar tratamientos. Y incluso allí, si pones los anticuerpos solos,
no harían nada. Tendrías que necesitar que haya un ambiente allí inflamatorio. Ya predispuesto a hacer la enfermedad. Sí. ¿Alguna pregunta más de la audiencia? Aquí adelante tenemos una pregunta. Nos pasamos el micrófono. Gracias, Marga. A ver, yo además de ser presidenta soy mamá de una niña con MOGAD y es verdad que los padres solemos mirar mucho en internet información y ahora están saliendo mucha información sobre el deterioro cognitivo en los niños. Y mi pregunta era si venía del MOGAD en sí, de la enfermedad en sí, o de las secuelas que pueda tener el niño después de distintos brotes. Más que deterioro cognitivo, que no se considera una enfermedad degenerativa ni que vayamos a ver un deterioro. Sí que es verdad que como afecta a la sustancia blanca predominantemente y es una ayuda a las conexiones, si hacemos un brote y nos recuperamos mal de esta conexión, puede haber una afectación cognitiva. Y por eso es muy importante pues la prevención de los brotes e intentar tratar para evitar este daño. Pero no es que esperemos que un paciente con MOGAD haga un deterioro cognitivo como tal. Vale, gracias. Muy bien. Oye. Ana, por favor. Sí, hay tratamiento, yo creo que es uno de los que habéis hablado, de estos alternativos que no sean inmunosupresores para la neuromielitis. Bueno, vamos a ver. Claro, de los tratamientos comercializados nuevos, es decir, todos tienen una influencia sobre alguna vía alguna vía del sistema inmune. Es decir, el único tratamiento que igual sería el anti-interleucina 6, quizá puede ser que sea el menos inmuno o que ataque la vía ¿no? de la inmunosupresión, o sea, que sea inmunosupresor. Pero en general, los anticomplementos, los anti-CD19, anti-CD20 y luego los de amplio espectro, como la azatioprina o el micofenolato, siempre van a atacar una vía, siempre vas a tener que vacunar al paciente antes de poner el tratamiento para que después, ¿no? Para que genere anticuerpos antes de empezar el tratamiento. Entonces, bueno, claro, es que son enfermedades en las cuales existe una activación del sistema inmune y tienes que bloquearlo. Sí, ahora hay una vía de investigación, pero que ahora mismo no tiene aplicación clínica, que es buscar terapias de tolerabilización. ¿Vale? Tolerabilización. Vale, que es esto así de que, bueno, si sabes que tienes un target, al menos en el caso de acuaporina 4, por ejemplo, y si puedes hacer algún cambio en las defensas como para que ya el cuerpo no ataque o no produzca esos anticuerpos o las células que ayudan a esos anticuerpos a que provoquen el daño, pues entonces sería una forma quizá de curar, por decirlo así, pero con cuidado usar la palabra curar a día de hoy, pero vaya, que hay sitios donde están haciendo estudios de este tipo donde en principio lo que se quiere hacer es que el sistema inmune ya no responda así, pero sin hacer una inmunosupresión. Oye, vamos a dejar alguna pregunta para el año que viene. Venga, Seguro que sí. una pregunta. Noelia. Habéis hablado de protocolo de salud. A ver, yo en mi caso no tengo ese problema porque tengo mucha suerte tanto aquí en el San Juan como en el UTA en Asturias, que a la niña le duele el ojo y ya la ingresan. Pero conocemos muchos pacientes que están peleando día a día porque no se los tiene en cuenta. Tienen un diagnóstico de más pacientes de NMO, tienen diagnóstico en firme y tienen problemas de visión borrosa o de sensibilidad en las piernas. Acuden a urgencias y les hacen esperar horas o los mandan para casa. Es decir, que no se les tiene en cuenta. Hay una manera de hacer que, teniendo un diagnóstico de verdad, cuando acudan se les tenga en cuenta. Porque ese es el problema que tiene, porque, a ver, vamos avisando, bueno, mandando información a los neurólogos, yo voy escribiendo a los hospitales, pero hay muchísima gente que, pues eso, que no tiene la suerte de tener un hospital donde estén al tanto y vuelven a casa con sensibilidad en las piernas, con sus dolores en el ojo y llegan un momento que ya solo acuden cuando ya están ya tienen un brote incapacitante.
Teóricamente, los hospitales de tercer nivel en este país tienen neurólogos de guardia. Entonces, un neurólogo de guardia está obligado a ver una sospecha neurológica, la que sea. Sí es cierto que dentro de lo que es la guardia de neurología existe lo que se denomina el código ictus. Ahí hay un protocolo código urgente en el cual tienes que actuar rápidamente. Es una priorización del neurólogo, y cuando viene un paciente con una sospecha de código ictus, lo ves inmediatamente. Es decir, vas inmediatamente, dejas el resto de pacientes por este código ictus. Claro, los pacientes que tienen una afectación medular, por ejemplo, no existe un código médula. Un código médula inflamatoria, ¿no? Es decir, si hay un paciente que viene con parapléjico, pues sí existe, puede hacer... Normalmente priorizamos estos síntomas, pero claro, si el paciente viene con síntomas más sutiles, como has dicho, ¿no? Hormigueos o alteración de la visión, no existe este tipo de emergencia médica. Es una urgencia, pero no es una emergencia. Y no existen estos códigos. Claro, dada la rareza de esta enfermedad, claro, el invertir en realizar este tipo de protocolos y hacer de esto un código es muy complicado. Pero los neurólogos teóricamente tenemos que priorizar en base a los síntomas de los pacientes. Y aunque no sea una emergencia, es una urgencia y deberíamos de ver al paciente lo antes posible. Claro. Bueno, pues tendré que seguir hablando. Yo sé que yo lo conseguí. Yo en el UTA, en cuanto aparezco con la niña o llamo, en la pantalla del ordenador ya salta la alarma y saben que tiene que ser de emergencia y ya. Y es verdad que tendría que ser así para todos los pacientes, porque es que conocemos hablamos con una señora que tuvo que quedar ciega para que se la atienda. Yeah. Y eso es un poco frustrante, porque a nivel de la asociación, yo siempre lo dije, yo la asociación la quería crear por los pacientes, para que no tenga que pasar, porque yo tuve la suerte, y en los niños los niños a nivel pediátrico tenemos muchísima suerte. Se nos suelen tener en cuenta muy rápido, pero me estoy dando cuenta que los pacientes adultos están teniendo muchos problemas, y sobre todo los que no tienen esa suerte de estar en una ciudad grande. Y eso, pues a ver cómo se podía hacer para que la MOGAN no sea solo un apartado, y el NMO un apartado pequeño del protocolo de salud de la esclerosis múltiple, que tenga su propio protocolo de salud y que se les tenga en cuenta como tiene que ser. Así que bueno, yo creo que desde la asociación esto es uno de nuestros, obviamente de nuestros papeles. ¿Os parece? Gracias, Noelia, por tu comentario. Ahora sé que sí, lo dejamos aquí, hacemos los 10 minutos que nos quedan solamente de café y volvemos enseguida. Hasta ahora. Adelante, cartela de pausa.